Bueno, muy buenos días. Para dar conocimiento de algunos asuntos que se han tratado en la mesa del Senado en el día de hoy, voy a hacer referencia a dos cuestiones que me parecen de mayor alcance, de mayor interés. La primera de ellas es la decisión, también vista en la Junta de Portavoces, de dar una previsión de plenos en diciembre por si en algún caso la legislatura pudiese arrancar en el mes de noviembre. Es una previsión simplemente por facilitar a los senadores la disposición de los traslados, etcétera, dado que el mes de diciembre es especialmente complejo. No significa nada ni tiene ningún mensaje político, simplemente es para el caso en el que la legislatura arranque y haya una investidura que dé comienzo a la legislatura. Para ese caso, sin saber si eso se puede producir o no, establecemos las fechas del 12 y 13 de diciembre y del 19 y 20 de diciembre como los plenos ordinarios de ese mes. Esta es la primera cuestión que me parece relevante, pero mucho más relevante me parece aún la decisión de la calificación por parte de la mesa de hoy de dos peticiones de dos fuerzas políticas distintas de comparecencias de miembros del Gobierno en el Pleno del Senado. Digo esto porque se ha suscitado un debate sobre si los grupos parlamentarios pueden solicitar a los miembros del Gobierno, incluido el presidente, su comparecencia en el Pleno del Senado. Ha habido un debate a razón de esta cuestión. Quiero, en primer lugar, explicar cuáles son las comparecencias solicitadas y después cómo se ha resuelto ese debate. Las comparecencias solicitadas son, en primer lugar, del Grupo Plural, en concreto de la parte del Grupo Plural de Junts per Catalunya, que solicitan la comparecencia en pleno de la ministra de Transportes en relación al tema de las rodalíes en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La otra de las comparecencias ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular al ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, con motivo de conocer cuál es, si es que existe alguna posición unitaria del Gobierno en relación al atentado terrorista de la banda Hamás en Israel. Esta es una comparecencia que también se ha calificado por la mesa. El trámite, una vez calificada por la mesa, es que en la próxima Junta de Portavoces se escuchará la posición de los portavoces y si hay una posición mayoritaria, que lógicamente saben ustedes la hay, se fijará fecha para pleno de comparecencia de ambos ministros, el de Exteriores y el de la ministra de Transportes. En relación al debate sobre si corresponde o no tramitar estas solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno en el Pleno, el resumen es el siguiente y además me he molestado en explicarlo previamente a explicárselo a ustedes literalmente lo que iba a decirles para que no hubiese dudas al respecto y reproduzco literalmente lo que los propios servicios técnicos nos han explicado. En primer lugar, que obviamente la propia Constitución española establece la posibilidad de las cámaras de pedir la comparecencia a los miembros del Gobierno. Primera cuestión, la Constitución permite a los grupos parlamentarios la solicitud de comparecencias a miembros del Gobierno. En el reglamento del Senado no hay una regulación expresa, hay ausencia de regulación. En el reglamento del Congreso sí hay una regulación expresa. Por tanto, lo que se ha visto es si la falta de regulación expresa en el reglamento del Senado impide o no la comparecencia. Y los servicios de la Cámara nos han explicado perfectamente claro que la falta de regulación expresa en el reglamento no impide la solicitud de comparecencia. Por lo tanto, esas comparecencias se han tomado en consideración. La tercera de las cuestiones es que hay precedentes, es decir, con el mismo reglamento ya ha habido admisión a trámite de comparecencias de miembros del Gobierno. Y quiero recordar además también, en cuarto lugar, que fueron admitidas a trámite las propias comparecencias de Pedro Sánchez en la legislatura pasada. Era una petición del propio presidente y con el mismo reglamento se admitieron a trámite todas ellas. A las preguntas de los miembros del Grupo Socialista sobre si los miembros del Gobierno tienen el deber de comparecer cuando el Senado establezca la fecha para ello, la respuesta ha sido afirmativa. Sí, existe el deber de comparecencia de los ministros. Está recogido en el artículo 109 de la Constitución española.
Por tanto, con estos argumentos, la Mesa ha decidido tomar en consideración, dar trámite a ambas peticiones de miembros del Gobierno para que comparezcan en el Pleno del Senado, y la fecha la establecerá en el calendario la próxima Junta de Portavoces, quizás en un pleno una de las comparecencias, quizás en otro pleno otra de las comparecencias, pero eso ya no me corresponde a mí, sino a la Junta de Portavoces de la semana que viene establecerlo. Sobre estas dos cuestiones o cualquier otra me pongo a su disposición. Buenos días. Quería saber si la mesa o el presidente tiene pensado promover algún tipo de declaración institucional para denunciar la situación que se está viviendo en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. No sé si podría decirme algo. Gracias. Sí, gracias. La figura de la declaración por parte del presidente no sé si ha habido, creo que ha habido algunos casos muy especiales, a veces por razones de urgencia o cuando no ha habido Junta de Portavoces, pero las declaraciones institucionales las promueven los grupos parlamentarios, no los miembros de la mesa. Los grupos parlamentarios, que si concitan la unanimidad, entonces es una declaración institucional. Desconozco si hay interés por parte de los grupos parlamentarios en tramitar una declaración institucional, que en cualquier caso veremos de aquí al próximo pleno de la semana que viene. ¿Hay más cuestiones? Sí. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas. La primera, ¿cómo valora esta petición formal que hoy el PSOE ha registrado, en el que insta al presidente del Senado a dejar de hacer estas declaraciones partidistas que el PSOE alega? Y la otra es sobre esta comparecencia en concreto del ministro de Asuntos Exteriores. Hemos conocido ahora que también en el Congreso se ha pedido esta comparecencia. No sé si se puede producir en las dos cámaras o si ya si se ha pedido ahí en el Congreso, aquí se podría dejar de hacer. Gracias. En mi opinión, como portavoz de la mesa, las declaraciones del presidente del Senado se ajustan a sus funciones institucionales. En relación a la segunda cuestión, la Cámara, el Senado, tiene la competencia de tramitar esa solicitud de comparecencia. La diferencia, como ustedes conocen, es la composición de la Junta de Portavoces en el Congreso y en el Senado. Es decir, podríamos, quizás, tener la situación en la que los grupos en el Senado, los grupos parlamentarios en el Senado, no considerasen adecuada tramitar o poner fecha a esa comparecencia de Álvarez en el Congreso. Lo que va a suceder es que entonces sí va a haber una fecha en el Senado. Si los grupos consideran que es oportuna la comparecencia de Álvarez en el Congreso, quizás entonces el Grupo Parlamentario Popular pueda retirar en el Senado esta segunda petición de comparecencia. Lo que parece claro, espero no extralimitarme en mis funciones, es que comparecencia y fecha de comparecencia se va a fijar, bien si lo hacen en el Congreso o si no, el Grupo Popular en el Senado da garantías de que habrá una fecha de comparecencia de Álvarez ante un asunto que es de máxima preocupación. Quizás en el clima internacional es uno de los puntos más calientes por la repercusión que puede tener para todos nosotros en el ámbito de la estabilidad, ¿no? Comparable también a la situación de invasión ilegal del Gobierno de Rusia con Ucrania. Estamos hablando de una situación de máxima tensión donde el Gobierno de España, esto es una opinión política, no debería tener una posición unitaria y en el ámbito de la transparencia dar conocimiento de esa posición a las cámaras. Eso es lo que se ha pedido y por esa razón se ha dado trámite a esa petición, además de por los argumentos que he explicado anteriormente. Si no hay más cuestiones, muchísimas gracias.